Han escuchado muchas veces la frase de ni olvido ni perdono. Nos cuesta perdonar. Y el olvido, pues ahí sí que no podemos hacer nada porque evidentemente tenemos memoria. Pero ni olvido ni perdón, no perdonaré jamás. En el fondo estoy diciendo, no voy a renunciar jamás a este peso que he cogido, que es el del odio, el del resentimiento, el del rencor, que muchas veces efectivamente es comprensible, pero cojo este peso y lo voy cargando toda la vida. Y eso muchas veces es porque no hemos descubierto el valor del perdón. Y esto no son palabras bonitas, que suenan bien, de telenovela. No, esto es la historia real, de gente que ha perdonado, gente que ha sabido perdonar, como la viuda que vamos a ver a continuación. Una mujer que lo tenía todo, un marido del que estaba absolutamente enamorada, tenía varios hijos, estaba embarazada, de hecho, de uno de ellos, cuando de repente, una mañana ocurre algo terrible. Un atentado terrorista se lleva por delante la vida de su marido y se lleva también por delante sus sueños. Pero entonces ocurre algo y su vida va cambiando. Véanlo. El terrorismo la dejó viuda a los 25 años, con 2 hijos y embarazada. La potente conversión de Gemma. Gemma Calabresi tenía 25 años, estaba embarazada y tenía 2 hijos pequeños. En un instante su vida cambió. Como cada mañana, despidió a su marido en casa antes de que se fuera a trabajar, pero ya no regresó. En la calle le esperaban 2 terroristas de extrema izquierda de lota continua que le dispararon varias veces por la espalda. Era el 17 de mayo de 1972, y así fue asesinado en Milán el conocido comisario de policía Luigi Calabresi. Su caso es muy conocido en Italia y ha llenado durante décadas numerosas páginas de los periódicos. Su viuda quedó sola y desamparada, con una situación familiar crítica, con 2 niños pequeños y uno en camino. Cayó en un pozo oscuro del que solo logró salir gracias a la ayuda de Dios. Recuerdo el momento en que escuché por primera vez que Dios venía a mí. Acababa de enterarme de la muerte de Gigi por don Sandro, el cura que nos casó. Me hundí en el sofá, nada ya tenía sentido. Los objetos comprados junto con mi esposo, los muebles. Entonces de repente vino una extraña paz interior, como si viera y escuchara todo lo que pasaba desde lejos y sintiera que estaba acompañada. Esta mujer prosigue su relato afirmando que sintió una sensación de fuerza absurda en ese momento, y agrega que en aquel momento hizo algo inexplicable si no es a la luz de la fe. Incluso le pedí a don Sandro que recitara un Ave María por la familia del asesino. No vino de mí, lo sé con certeza, fue la presencia de Dios. Según ella, fue ahí donde recibió el don de la fe. Según cuenta, sus padres eran personas creyentes. Ella era una de sus 7 hijos y había sido educada en el catolicismo. Yo era religiosa, pero por costumbre, y para complacer a mis padres. Iba a misa y con convicción, pero era una fe que aún no percibía como mía. Pero a partir del brutal asesinato de su marido, la fe estuvo presente, en cada momento de su día a día. Evidentemente, la viuda de Luigi Calabresi recalca que la fe no quita el dolor de la muerte y de la pérdida, pero sí lo llena de significado y sobre todo de esperanza. He tenido muchos años oscuros de tristeza y lágrimas. Para animarme, pensé en esa experiencia maravillosa, confiesa, pero aún así admite que estaba lejos del perdón. Casi le parecía que le estaba haciendo un mal a su marido. Su madre fue una ayuda inestimable en este punto. Fue quien le sugirió la frase que apareció en la esquela de Luigi: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». En su opinión, esa sería la levadura que iría fermentando más adelante. Gemma lo recuerda así: «El camino empezó a aclararse para mí. Durante años había trabajado en la empresa textil de mis padres. Después de la muerte de mi marido, necesitaba estar cerca de mis hijos. Vino entonces mi madre, que siempre nos ha visitado mucho para ayudarme. Un día me dijo: «Gemma, te he encontrado trabajo». Era un trabajo de profesora de religión en la escuela primaria. Fue un punto de inflexión. Aprobé el examen, empecé y enseñé durante más de 30 años. Allí conocí a mi segundo marido, Tonino Milite. Con él tuve a mi 4.º hijo, Uber. Pero también sacó una gran lección, aunque no fuera fácil. En la escuela enseñé a los niños a hacer las paces y me decía a mí misma:
Estoy hablando de lo que no sé hacer. Estaba entrando en crisis. Me parecía que los estaba traicionando. Recuerdo a un niño que un día me preguntó, ¿por qué cuando alguien se muere solo se dicen cosas buenas de él? ¿Solo mueren los buenos? Le respondí que debemos recordar los ejemplos y gestos positivos de una persona. Seremos juzgados por el amor que hemos dado al prójimo y no por nuestros errores. De este modo, Gemma se dio cuenta de que su vida chocaba con aquello que había dicho a su pequeño alumno. Entonces pensó que los asesinos de su marido eran algo más que los responsables de apretar el gatillo. Deben haber sido buenos padres, esposos, amigos, deben haber ayudado a otros. De repente, les devolví la humanidad. Ese hecho transformó su vida, pues desde ese momento no ha vuelto a dar marcha atrás. Hizo propias las palabras de Jesús que su madre eligió para la necrológica de Luigi Calabresi. Jesús habló como hombre y se volvió al Padre en busca de perdón, dejando al hombre un tiempo de camino. Vi que el Espíritu Santo me ama. Me sentí ligera y liberada, feliz. Pensé, Jesús ya lo ha hecho en mi lugar. Tendré mis tiempos, pero no estoy sola. Gemma asegura que sus hijos no han perdonado, ni yo lo espero. El viaje es personal. A veces me dicen, tal vez mamá, a tu edad también lo habremos hecho. Sin embargo, se han convertido en personas que aman la vida, han seguido adelante y no tienen rencores ni odios. Esto ya es mucho. En cierto momento, Gemma vio que podía ser positivo dar testimonio sobre su camino. Entendí que si compartía, me fortalecería. Fue una llamada de ayuda. Conté mi historia y muchos contestaron. Se acercaron a mí para compartir sus dificultades y preocupaciones. Sin los demás, no se puede ir a ninguna parte. El compartir alegrías y tristezas nos hace mutuamente más fuertes, nos hace sentir menos solos. En todos estos años he recibido muchas confesiones, cartas, caricias, abrazos de desconocidos. He sabido que muchos han rezado por mí y por mi familia. La oración nos pone en comunión con Dios y nos pone en fraternidad entre nosotros. Es algo hermoso. Siempre digo, no lo logré, lo hicimos. El perdón libera. El perdón libera. Yo cuando veo este tipo de ejemplos, de testimonios, y veo cómo esta mujer, prácticamente en el inicio de su matrimonio, absolutamente enamorada, se llevan por delante a su marido de un modo absolutamente injusto, cruel, violento, y es capaz de perdonar, digo, si ella ha podido, desde luego yo al menos lo tengo que intentar porque a mí no me han hecho ni la mitad, ni la décima parte de lo que le han hecho a esta mujer. Si esta mujer ha logrado perdonar es, por supuesto, por una gracia de Dios, que es quien nos ayuda realmente a perdonar, y esto no son pensamientos bonitos, esto es la realidad. Nadie puede perdonar si no es en el nombre de Jesús, porque por nosotros mismos lo que sale de nosotros muchas veces es el rencor, la venganza, el resentimiento. Pero por otro lado dices, qué bonito que esta persona, ¿le han visto la cara? La mirada que tiene, la sonrisa. Dirían que es una persona rencorosa, envidiosa, que odia. Al contrario, yo cuando veo estas imágenes de esta mujer, veo una persona que ha perdonado, una persona que ama, una persona que le ha encontrado un sentido a ese sufrimiento, que no deja de ser sufrimiento, pero le da un sentido y que está dando un testimonio. ¿Por qué no nos atrevemos a dejar las alforjas del odio, del rencor, de eso que me hicieron cuando era niño, cuando era niña, de ese padre que tuve, de esa madre que tuve, de esos compañeros del colegio, de eso que me pasó, que me hizo sufrir? Pero si en vez de cargarlo logro perdonar, pidiendo al Señor que me dé la gracia para poder perdonar y para sanar esas heridas de mi pasado, porque todos tenemos heridas del pasado, seguro que experimentaríamos una tranquilidad inmensa. Ojalá sigamos el ejemplo de esta viuda. Les espero en el próximo programa de Documentos EWTN.